Hablaremos de la maldición de Basilio III de Rusia. Así que nos trasladaremos a Rusia. Allá por el año 1526, el zar era Basilio III, que estaba casado desde hacía 20 años con la hermosa Salomé Yurievna. Había un problema. Basilio no había podido asegurar su descendencia y muchos le atribuían la falta a Salomé. Y aunque Basilio sentía un gran cariño por su esposa, la presión de los cortesanos se había vuelto insoportable. El zar realmente la quería mucho a Salomé Yurievna, pero influido por la corte se había puesto a pensar si no debía reemplazar a su mujer antes de perder la capacidad de procreación, ¿no? Basilio tenía 50 años, pero en aquellos días era mucho, 50 años. Entonces tenía miedo y dice, ¿cómo? Mire, sí, decía. No decía nada en realidad, pero él hablaba así. Salomé Yurievna, consciente de la decepción de su marido, andaba de viajar a playas, a fuentes, a curanderos, se hacía fricciones con una mezcla de aceite y miel, que según se decía era un buen remedio para conseguir la fecundación, pero todo era en vano. Cuentan los cronistas que Basilio, desesperado, ya se había puesto un poco loco, ¿no? Por ejemplo, no podía ver un nido sin que le saltaran las lágrimas. Estaba loco. Estaba loco, porque pensaba, ay, el nido, los pajarillos, los niños, ay, no tengo, ¿no? Y le decía a su séquito de nobles, de boyardos, que los pájaros eran más felices que él. Le decía, a la final, decía Basilio, los pájaros son más felices que yo. Incluso había anulado una parte del protocolo ruso que indicaba que cada cortesano que tuviera un hijo fuera presentado al zar. Basilio no podía soportarlo, se ponía envidioso. Entonces anuló esa ceremonia. También estaba preocupado por sus dos hermanos, Yuri y Andrés, que eran los que iban a heredar el trono si él no tenía hijos. Basilio los quería mucho, pero eran bastante ineptos los tipos, ¿no? Un día, algunos nobles creyeron llegado el momento de hacerle a Basilio una sugerencia atrevida. La frase que le lanzaron, que se guarda en los registros históricos, fue la siguiente: Señor, la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto. Cuentan que Basilio, sin remordimiento ninguno, le aconsejó a su esposa que se retirara a un convento. Y ella le respondió que no merecía semejante penitencia después de toda una vida de amor fiel. Y él dice, bueno, si no te retiras, te voy a retirar yo a patadas. Y Salomé fue expulsada del palacio y recluida de prepo en el convento de Suzdal, donde encima le cortaron el pelo como símbolo de haber sido repudiada. Los cortesanos que intercedieron por ella fueron desterrados. Bueno, después de librarse de Salomé, aquella a la que tanto había amado, que había sido su novia primero, su esposa después, su compañera, bueno, Basilio empezó a buscar otra esposa. Según las reglas de la Iglesia Ortodoxa, el hombre que repudiaba a su mujer no podía volver a casarse mientras ella viviera. Pero Basilio dijo, yo me caso igual. Y le dijo al patriarca de la Iglesia Ortodoxa que se iba a casar lo mismo. Y en vez de aprobar aquel comportamiento, el patriarca le lanzó una advertencia que incluía una maldición. Le dijo, si contraes segundas nupcias, tendrás un hijo malvado y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida. Después de escuchar al patriarca, Basilio igual decidió que se iba a casar. En realidad solo escuchó que tendría un hijo, que era lo que le importaba. Después no le preocupó que ese hijo fuera malvado, ni que su propia vida se terminara pronto. Prefirió no creer en esa parte de la profecía, creyó la parte que más le convenía. Muy bien. Según la costumbre, para casarse, el zar de Rusia debía llamar a todas las jóvenes casaderas del país para designar durante la ceremonia del smotrini, la mirada, ¿no?,
a la que compartiría su lecho. Era una especie de concurso de belleza que se hacía. Pero Basilio renunció a ese concurso y anunció por sorpresa que quería tomar por esposa a Elena Glinskaya, una lituana hermosa que ya le había gustado de antes. Elena había sido educada en Europa Occidental. Dicen que impresionaba su libertad de costumbres, una libertad que estaba bien lejos de las prácticas de las doncellas rusas, que eran unas chicas ancladas en la ignorancia, la mojigatería y las supersticiones. Una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote. Basilio estaba tan enamorado de ella que para quitarse años, a pedido de su nueva mujer, se quitó la barba, lo cual para los hombres piadosos de Rusia rayaba en el sacrilegio. Bueno, los festejos nupciales duraron 3 días y se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos más o menos mágicos, ¿no? Para que fuera una pareja fecunda. Por empezar, se espolvorearon los hombros de los esposos con lúpulo. La comitiva encendió cirios enterrados en toneles de grano y les hicieron beber jarras con hidromiel. En el lecho nupcial arrojaron espigas de trigo y cuando la pareja ingresó a los aposentos fueron despedidos con un cerrado aplauso que, según parece, debía estimular a los contrayentes. Pero no pasó nada. Y el pueblo empezó a murmurar que eso era porque Dios desaprobaba aquella segunda unión de Basilio. Al final, varios meses después, las plegarias de un monje llamado Pafnuncio Borowski, ¿qué tal Pafnuncio?, fueron escuchadas y Elena quedó embarazada. Atención. Bueno, Basilio colmó de regalos a Borowski, al monje, lo declaró taumaturgo oficial y mandó que lo canonizaran en vida. El caso es que en agosto de 1530 nació un niño que se llamó Iván y que sería nada menos que el Terrible. Dicen que en el momento del nacimiento retumbó un trueno en el cielo diáfano, pero echarle la culpa al cielo diáfano. Sí, claro. Por ahí no era un trueno, andás a ver. Poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición del patriarca. Basilio salió un día a cazar y regresó con una herida en la cintura. Aquella herida no dejó de supurar nunca. Ningún remedio la curaba. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseabundo salía de ahí que cada vez era mayor. Discúlpeme si alguno está comiendo, claro, pero era así, ¿no? El zar apestaba y en su desesperación se echaba litros de vodka en la herida y lo que le sobraba se los caviaba para ver si se sanaba. La infección creció y Basilio entró en agonía. Al final su último pedido fue que lo consagraran monje. Se hizo monje para salvar su alma, ¿no? Quizá. Dijo que no quería que lo enterraran como un monarca todopoderoso. Entonces lo tonsuraron y antes de morir lo llamaron Fraile Barlaam y con ese nombre murió pocas horas después. Pero la maldición siguió adelante. Elena quedó como regente. Temerosa de que los hermanos de Basilio ya mencionados, ¿no?, y algunos nobles que conspiraban junto a ellos le arrebataron el poder, mandó a apresarlo. Y al final Yuri y su hermano murieron de hambre en la cárcel. Los partidarios de los hermanos del zar Basilio, ¿no?, juraron vengarse. Y eso sucedió enseguida. El 3 de abril de 1538, Elena murió entre dolores espantosos. La envenenaron. Y eso a pesar de que se cuidaba muchísimo de cualquier ataque con venenos y solo comía cosas que ella misma plantaba y cosechaba en la huerta, pero le envenenaron los frutos del jardín. Fueron al jardín y dijeron, muy bien, ¿qué come esta mujer? Manzana, le envenenamos las manzanas. Quinotos, también le envenenamos los quinotos. Fue Elena, se comió un par de quinotos y adiós mi plata, ¿no? Bueno. Y el heredero Iván, a los 8 años, había quedado huérfano y bajo el cuidado de cortesanos que no tenían ningún poder sobre él,
Y como ya hemos contado muchas veces, fue efectivamente tan malvado como el patriarca había indicado en su maldición. De Iván ya hablaremos, quizá mañana, o otro día. Ya hemos hablado de las cosas que se mandaban, ¿no? Así que la maldición existe, las maldiciones existen. ¿Cómo se demuestra? Bueno, leyendo este informe de nuestro equipo de producción, que termina diciendo: las maldiciones existen. Así está escrito. Si estuviera Rolón, claro, que él cree en las maldiciones. Pero seguro, vive de eso. No me acuerdo si cree en las maldiciones, claro, o en algo así, ¿no? O en el psicoanálisis, ¿no? Sí, bueno, Le preguntaría a quién iba a dedicar, y seguramente se hubiera decidido por Elena, esta hermosa lituana, o tal vez por la primera esposa, Salomé Yurievna. No sé, a ninguna de las dos le fue muy bien, que digamos. A una todavía debe estar, porque aquí no dice que haya muerto, todavía debe estar en el convento. Es que hacen una vida muy sana allí. Sí, sí, una vida aburridísima pero sana, como todo lo aburrido. Y la otra murió, ¿no? Así que... envenenada. Sí. Otro consejo es no comer quinotos si uno tiene enemigos. Y si no los tiene, tampoco, ¿no? Y aunque no se los vayan a envenenar, los quinotos son un asco. Son feos, son agrios. Y que encima te envenenen por comerte un quinoto, ya es lo suerte. último, ¿no? Ya sin veneno son feos. Claro. Bueno, hemos decidido amueblar esta charla con La novia ausente, que es un bello tango dedicado seguramente a Salomé Yurievna, aquella que fue novia del zar, después fue mujer del zar y que está todavía ausente, ya que no está aquí. Está en un convento cuyo nombre no podemos revelar por razones ajenas a nuestro conocimiento. La novia ausente, que es un bello tango de Cadícamo y Barbieri, va a ser cantada en este caso por don Jorge Vidal.